Manejábamos hoy el dato, uno de los datos del día que mencionábamos: 9 de cada 10 uruguayos está de acuerdo con el uso terapéutico del cannabis, pero continúan existiendo, digamos, las resistencias o ciertas resistencias por parte de la academia. Así que esta tarde en Vespertinas vamos a recibir a una mujer que cumplió un rol fundamental en lo que fue la legalización del uso de la marihuana con fines terapéuticos en el gobierno de José Mujica, y está con nosotros la doctora especialista en uso problemático de drogas, Raquel Peigraue. ¿Cómo te va, Raquel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Hoy, bueno, estábamos hablando de este proyecto de ley para promover la investigación del cannabis. Bueno, la marihuana se legalizó en Uruguay allá por el 2013, pero la investigación medicinal les quedó un poco, digamos, frenada, no sé si frenada, pero viene avanzando poco. ¿Por qué recién llega este proyecto? A ver, es muy difícil no tocar estos temas y no ser crítico. En general, yo siempre digo, no estoy acá para ser simpática, sino para ser eficaz, y me parece que cuando uno tiene que revisar una política, tiene que importarle poco ser simpática y quedar bien, sino decir lo que hay que decir. A mí me llama mucho la atención que haya que hacer una ley que refrende otra ley. Claro. O sea, en este momento en el Parlamento hay 2 leyes vinculadas a cannabis. Yo las voy a invitar a que dejemos de usar la palabra marihuana, porque además de ser estigmatizante contra la mujer, María y Juana, es el origen de esto, es para estigmatizar poblaciones latinas. Es un nombre inventado por el prohibicionismo norteamericano que creo que debemos dejar, y sobre todo mujeres que reivindicamos la dignidad de mujer, de que, ¿no? María y Juana. En realidad esto es cannabis, porque además marihuana técnicamente se refiere solo al chop, al cortado para fumarse, claro, como droga de abuso. Recreativa o lo que sea. Sí, la palabra recreativa es un poco apologética. No hablamos ni recreativa ni marihuana. No hablamos de vino recreativo, no hablamos de tabaco recreativo. ¿Por qué de marihuana recreativa? Me suena un poco apologético. No, debe de ser para diferenciarla de la medicinal. Debe ser por eso. Por lo menos para los simples mortales la manejamos lo así. sé, y claro. A ver, yo siempre digo, la primera función de un médico no es prescribir, es educar. Y siempre que voy a los medios trato de aprovechar hacer esa educación. Claro. O sea, para mencionarlo correctamente, es cannabis. Es cannabis de uso adulto, de uso industrial y de uso medicinal. Nuestra ley, muy interesante, es de las pocas en el mundo que no habla de recreativo. Nuestra ley dice uso adulto. Ah, qué increíble, dice uso adulto, porque todos los medios siempre hemos dicho recreativo. Sí, que es la vulgarización de esto. A mí no me parece, porque además creo que da una idea festiva. Sí, ¿Por qué es recreativo? como positivo, es cierto. Es festiva, al adolescente le llama recrearse. Sí. Bueno, vos lo podés usar para recrearte o no. Hay gente que lo usa para relajarse después de trabajo. En vez de tomarse un vino, usa el cannabis. En vez de tomar un ansiolítico. Pero da una connotación agradable. Da una connotación agradable, ¿no? Y eso es un mensaje apologético. Y eso es un mensaje apologético. Puede tener impacto. Por eso, pero debe ser por eso que se asocia también. Sí, claro, pero de hecho en el mundo es interesante. A partir de algunos de nosotros, el mundo está cambiando y está dejando de usar la palabra recreativo para empezar a usar la palabra adulto. Adulto. Entonces hay 2 leyes. Y hay 2 leyes en el Parlamento. Una para el acceso. ¿Qué es esto? ¿Por qué necesitamos una ley para el acceso cuando el acceso ya está determinado? No solo en la ley, sino en el decreto reglamentario del Ministerio de Salud Pública del 4 de febrero de 2015. A mí me parece que estas 2 leyes, con las cuales acuerdo con la de investigación en un todo, podrá haber algún detalle de saber cómo se va a volcar la financiación, de esta ley que apoyo. De hecho, mirá qué interesante. Hace 4 años atrás yo presenté un proyecto firmado también por 2 colegas de la Facultad de Medicina. Lo presentamos en el Comité Científico Asesor de la ley, que creó la ley, en el IRCA y en UNESCO. UNESCO.
y estaban todos encantados. Y era la creación de un instituto de educación e investigación de cannabis. Entonces la verdad me siento feliz. No sé si recogieron esa iniciativa del proyecto porque se parece bastante en sus cometidos. Yo, como no era del gobierno, tuve que crear una idea de una unión de instituciones, pero que el Ejecutivo en distintos aspectos estaba incluido, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud. Entonces, esa ley no me merece crítica, al contrario, la respaldo, pero le llamo la atención al Ejecutivo y al Parlamento en que tengamos que hacer una ley para algo que ya existe. Lo que faltaba era la implementación. Para un poquito, perdón, Raquel, porque me quedé con algo. Es como que agarraron tu proyecto y lo... No creo. Yo digo, tal vez para algunos fue inspiración. No te olvides que lo presenté en el IRCA. La gente del IRCA conoce mi trabajo. Lo mismo, yo supongo que la gente que asesoró esta ley... ¿Pero no te tendrían que haber llamado? No, ¿por qué? Yo no soy del gobierno. El gobierno llama a los que quiere, a los que entiende pertinente. Pero si vos tenías un proyecto que estaba tan y que es tan parecido al que Pero a mí salió... lo que me importaba era que alguien lo levantara. Si yo me lo quedaba, no es para mí, es para el país. Era una idea de que la investigación fuera promovida en la realidad y no solo en los papeles. O sea, pretendía ser la implementación de la ley. Ahora estamos haciendo una ley para crear un instituto que no precisamos una ley. Yo digo porque el Parlamento debería... La ley que existente ya prevé esta investigación medicinal de cannabis. O sea, no es necesario hacer una ley porque ya está integrado en esa ley. La ley 19.172, perfectamente. Está. La ley 19.172 que regula el cannabis es la única reglamentación en el mundo, la uruguaya, no solo fue la primera en ser una regulación completa, sino que es la más completa. Y de hecho, mira qué interesante, yo se lo mandé al Ejecutivo Nacional y a algunos parlamentarios, porque me parece importante que sepan esto. Acaba de darse en Reino Unido una investigación dirigida por David Nutt, una eminencia en uso problemático de drogas, en comparación de peligrosidad de drogas, una referencia mundial con todas las letras. Con quien tenemos una excelente relación de proximidad además. Acaba de hacer una investigación con otros psiquiatras de la Academia de Reino Unido y Jane Hall, que es de Australia, de la Academia Australiana, comparando los modelos regulatorios. Y esto está bueno que los uruguayos lo sepan, porque tenemos muchas dudas a veces con respecto a nosotros mismos, bastante subestimación. Este estudio muestra que comparando 27 ítems, categorías que ellos identificaron, Uruguay es la mejor ley del mundo. Pero es la mejor ley, pero después en la aplicación en los papeles. El papel, la norma. Estoy llamando la atención porque quiere decir que está bastante considerados todos los ítems que deberían considerar. Es la mejor ley y la de Colorado es la peor. Que a veces nosotros siempre estamos mirando a Estados Unidos, que es un modelo regulatorio que no está basado solo en el negocio y no está basado en la salud pública, pasando en como limpio, la nuestra. La ley es buena, muy es buena, completa. Muy buena, tiene pocas cosas que hay que cambiarle. Lo que está fallando es la implementación de cada uno de los aspectos de la ley. Si Uruguay, cada vez que alguna ley falla en su implementación, en vez de llamar al orden a los que tienen que implementar, vamos a hacer otra ley. Entonces, pero además, ahí hay donde tenemos dos leyes en este momento. Un grupo que yo puedo comprender el espíritu del legislador, que comparto. Además, el grupo de legisladores que lo ha apoyado y gente que siempre ha estado del lado de la gente. Están preocupados porque la gente no accede a cannabis medicinal. Entonces, era una ley para el acceso. Es una ley, hay dos leyes, una de investigación, se crea el instituto. La duda que yo tengo es qué porcentaje, ¿por qué dejan librado? Porque en Uruguay el problema de la investigación siempre es lo mismo, son los recursos. Claro. Entonces la ley esta, yo le pido al legislador que revise el artículo donde se determina cómo se va a financiar este instituto. Y en vez de decir, sí, el 20% de la recaudación del IRCA, muy bien, me parece bárbaro, y además las donaciones, sí, determiname por favor un porcentaje del presupuesto nacional. Porque si lo dejamos librado a lo que vaya a discutir en ese momento, siempre hay otras prioridades. Hasta ahora, la realidad ha demostrado que la investigación en nuestro país es pobre porque tiene pobres recursos. Y quiere decir que cuesta asignar recursos a la investigación.
Otra vez vamos a dejarlo librado a ver cuánto le van a dar en el momento de definir el presupuesto. Yo le pediría que revisen y le pongan un porcentaje, aunque sea muy pequeño, pero que haya algo fijo dentro del presupuesto. ¿No tendría que ser lo del IRCA, no tendría que ir todo a la investigación de esto? No, porque también podemos decir, ¿y por qué no para el desarrollo social? ¿Y por qué no para financiar cannabis medicinal? ¿Y por qué no o sea, la ley tiene mucha complejidad y tiene, por ser tan completa, tiene muchas cosas que tenemos que... Entonces, el financiamiento del IRCA, hay un porcentaje que va a educación y prevención, fundamental, que es algo que también la ley nuestra pide, no es solamente regular y vamos a consumir sin problemas y vamos a medicar. No, eduquemos para los consumos. ¿Por qué es importante que se investigue con respecto al cannabis en Uruguay y no con respecto a otras cosas que tampoco tienen plata, digamos? Porque plata para investigación por no hay eso nada. mismo estoy diciendo que la investigación debe empezar a hacer, porque los países que avanzan tecnológicamente, muchos lo avanzan en base a la investigación. ¿Pero por qué es importante en cannabis? ¿Por qué es importante? Primero, porque hay mucha gente que sigue insistiendo que no tiene usos y que es sumamente dañina. Y está bueno que un país que reguló de la manera que lo hizo Uruguay, que el propio sistema político quiera demostrar que su ley tiene mucho sentido, que bajamos la criminalidad, por ejemplo, investigar desde el punto de vista social, que reducimos el mercado clandestino, que reducimos a largo plazo, mediano y largo plazo, el ingreso al consumo de otras drogas. Eso hay que evaluarlo, eso hay que investigarlo, no puede estar solamente basado en el Observatorio Nacional de Drogas, que es un organismo oficial. Creo que la academia también tiene que investigar sobre los efectos dañinos. ¿Cuántas de las personas que hacen uso abusivo desarrollan psicosis, que es uno de los efectos adversos que se le atribuye? ¿Qué proporción? ¿Cuántos desarrollan dependencia química? Esa investigación es muy importante y eso es para el uso no medicinal. Pero en el uso medicinal hay un mundo enorme de potenciales aplicaciones que ya tienen un respaldo, como debe empezarse toda investigación clínica, en la investigación básica y farmacológica, que debemos empezar a hacer clínica. Decimos que, bueno, no está medida la eficacia, entonces no lo vamos a poner como medicamento, pero tampoco me estás dejando investigar para demostrar la eficacia. Bueno, está. Eso es lo que estaría haciendo falta, porque justamente estaba leyendo que en el semanario Búsqueda, el director del Instituto Pasteur, que incluso estuvo aquí en Buen Día Uruguay hace pocos días, lo que comentaba en titulares es una lástima que se venda cannabis como medicina cuando hay pocas bases científicas para recomendarlo. Yo le pido, por favor, al doctor Battiani que sea más preciso en los términos. No falta información científica, falta investigación clínica, que no es lo mismo. Investigación farmacológica básica, que es la que él hace básicamente, hay un montón. Hay más de 50.000 fichas bibliográficas que documentan distintos usos. No solo, porque a ver, nosotros estamos hablando del cannabis, tampoco es preciso hablar de cannabis, tenemos que hablar de cannabis y cannabinoides. Cannabis es la planta y cannabinoides son los componentes de la planta. Entonces sí hay mucha, no solo de investigación de los cannabinoides derivados de la planta, sino de cannabinoides sintéticos, porque hay también una industria a desarrollar de medicamentos, de moléculas de alta especificidad que van a impactar en determinados receptores y no en otros. Es decir, ¿por qué yo para tener alivio del dolor tengo que estar con un viaje? Porque eso es lo que hace el THC. Solamente dosificado en ciertas concentraciones muy bajas, y no todos los dolores responden a dosis muy bajas, pueden no tener el efecto adverso psicoactivo. Ahora, una cosa. Entonces sí hay que investigar y sobre todo a nivel clínico. También hay otros datos, ¿no? Del estudio de Monitor Cannabis, que habla de que el 5% de los consumidores de cannabis medicinal lo hace por recomendación médica, pero si te lo recomienda un médico, estamos hablando también de que hay un mercado ilegal, porque uno no tiene dónde comprarlo. Sí tiene, cómo no. Las farmacias venden el único medicamento que ha registrado Uruguay y uno de los 3 que está registrados en el mundo. ¿Cuánto sale? Una cosa es el costo. No importa, pero contame porque así sabemos. El costo en algunas farmacias, dependiendo de las farmacias tienen descuentos de este banco, de este otro, pero el precio oficial son 5.800 pesos.
Un frasco puede, dependiendo de las patologías, puede durarte un mes o puede durarte medio mes, o como yo tengo algunos pacientes adultos con cuadros importantes que requieren dosis muy altas, un frasco le puede durar una semana. O sea, el problema no es el costo, porque hay medicamentos que se dan en el Sistema Nacional Integrado de Salud que cuestan muchísimo más caros al sistema, al Ministerio de Salud, pero está en el Fondo Nacional. Ahora, Están incluidos en la farmacia. Y los de envase a cannabis no están. Claro. Raquel, hay algo que no funciona, porque decimos eso de las farmacias, ese frasco que puede durar una semana, depende de la dosis y demás. Un mes. 5.000 y pico de pesos, que es muchísimo dinero. Para cualquier persona. Para cualquiera. ¿Ah? Ahora, en otros lugares donde se puede vender aceite de cannabis medicinal, un frasquito, no. A aceite ver. de cannabis sale 500, 800 pesos. Está, pero ¿qué ¿cuál es la tiene eso? ¿Y qué diferencia? tiene eso? ¿Qué Bueno, garantía de seguridad y eficacia tiene? Bueno, ¿Qué es lo pero que sí, nosotros... está bien, Raquel, pero yo además soy un frasquito así, te sale 5.000, la gente va a tratar de buscar la solución por otro lado. Para aclarar, yo no estoy juzgando la conducta de la gente. No, estoy yo marcando sé. la omisión del Estado de no haber incluido, habiendo legalizado el cannabis, no lo reclasificamos para que pase a ser un medicamento o una droga de uso medicinal. La ley lo dice y no tenemos el decreto que la reclasifica, la saca de la categoría 1 y 3 de Naciones Unidas para ponerla donde hay que ponerla. ¿Y ahí bajaría el costo? No. A ver, eso lo que hace es que el Ministerio la está reconociendo como un uso médico. Y si lo reconoce como un uso médico, va a tener que aceptar que sea incluido en el FTM, Formulario Terapéutico de Medicamentos, y por lo tanto que sea cubierto por las mutualistas, por los sistemas de prepago. El problema, porque ¿sabés qué es lo que yo no estoy dispuesta a negociar? Porque soy de izquierdas. Es políticas pobres para pobres. El que no tiene plata, que compre un aceite sin control de calidad, sin composición conocida, que sabemos que va, porque lo hemos testado, desde la estafa, ser puro aceite de oliva, en el mejor de los casos, sin adulterantes, hasta concentraciones brutalmente altas del 30% de THC que se le está dando a un niño. O sea, esto no puede seguir pasando. Y pasa porque hay un mercado ilegal que abastece a la población desesperada en búsqueda de ayuda porque no encontró respuesta en el sistema legal. ¿Y qué intereses Pero hay eso de la... no requiere no requiere una nueva ley. Requiere que el Parlamento llame el orden al Ministerio y le diga que debe generar una categoría de registro de sustancias con calidad farmacéutica, sin que sean medicamentos de la farmaindustria, para que puedan ser comprados en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y la industria farmacéutica qué intereses no tiene? necesitamos una ley para esto. Perdón. ¿Qué tiene la industria? ¿Qué intereses tiene la industria farmacéutica, digamos, para...? Te cuento, porque vos sabés que a los uruguayos nos encantan las teorías conspirativas. A nosotras tres también, todo el tiempo. Yo sé que sí. Y los uruguayos muchas veces usamos este mecanismo para paliar nuestras propias incompetencias. Para que tengas claro, de la información, de la inteligencia que yo manejo a nivel internacional, de los 10 laboratorios más importantes del mundo, ya hay 8 que están adentro. Que están produciendo, digamos. A ver, producir cannabinoides no necesariamente es producir plantas. Yo puedo comprarte materia prima como lo hace el laboratorio uruguayo que produce este medicamento. O sea, que son parte de este mercado, no es que están Tienen fuera. medicamentos registrados, patentes registradas para producir formulaciones, hacen el marketing. En el mundo hay solamente 3 medicamentos. 3. Voy a decir los nombres, si me permiten, para que la gente sepa. Uno es el Sativex, muy famoso, tiene más de 20 años, está por caer la patente, ya es un genérico prácticamente. En octubre del año que viene es un genérico. El segundo es el Epidiolex, o Epidiolex, como le llaman, que son los dos del mismo laboratorio, GW Pharmaceutica, es una farmacéutica de cannabis, no es farmaindustria, ¿de acuerdo? Y el tercero no es ni más ni menos que el uruguayo Epifractan. Es el único que tiene un registro en Latinoamérica como medicamento. ¿Por qué? Porque cumplió con ciertos estándares de medicamento. Pasó los controles de calidad, la materia prima es GMP, está elaborada siguiendo las buenas prácticas de
de manufactura. Las plantas fueron cultivadas siguiendo las buenas prácticas agronómicas y de cultivo. Pero entonces el precio el tema del precio no será por el monopolio. No, el precio, a ver, sin duda que cuando aumente la competencia el precio va a bajar, porque en el mundo entero, lo que quiero decirte es que en el mundo entero, aún aquellos que no son medicamentos, cuestan más o menos lo mismo. Mucha gente está trayendo, o estuvo trayendo para uso compasivo, productos que son más caros que el uruguayo. Es decir, es un precio internacional. ¿Por qué? Y porque todavía no se está pudiendo abastecer el mercado en la cantidad que es demandado. Hay pocos que lo pueden hacer porque cumplen con los estándares que requiere la salud pública, que es cumplir el cultivo con las buenas prácticas agronómicas, no usar pesticidas, que los estamos... El 80% de los productos medicinales de Estados Unidos están contaminados con pesticidas. A ver, ¿por qué? Porque Raquel, es una ley que no está un poco, basada en la salud pública. ¿No es un poco hipócrita, estoy pensando, ¿no? ¿No es un poco hipócrita que se subvencione de esa manera la venta de cannabis como de uso adulto y que el Estado ponga dinero en eso y que no ponga dinero en que el cannabis medicinal llegue? Yo creo que no. Y te voy a decir políticamente, porque no es una medida política. La medida política tiene que ver con sacarle al mercado negro, o sea, que nuestros jóvenes y adultos no vayan a comprar al mercado negro, porque el precio, la calidad y la seguridad de comprar este en vez de este es mucho mejor. Entonces, pero el Estado no lo subvenciona. El Estado no pone un peso en eso. El Estado no pone un peso. Gana menos la industria, claro, sí señora. El Estado fija el precio. El Estado fija el precio, pone tal porcentaje, y de hecho el Estado se queda con un porcentaje de hecho de subvencionarlo. Así que no, el Estado no está. El Estado sí subvenciona algunos quimioterápicos, algunos analgésicos nefrotóxicos. Sí, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, y muestra muy bien que lo haga, subvenciona medicamentos. Nosotros acá tenemos un medicamento, a mí no me importa la fábrica, ni la marca, ni el laboratorio, me importa que la gente tenga el derecho a acceder porque es ciudadano o residente en Uruguay a un cannabis de uso medicinal de calidad farmacéutica. Calidad farmacéutica no quiere decir que lo hizo la farmaindustria, quiere decir que cumple con los requisitos de seguridad para uso humano. Estamos hablando de los usos. Sí, Raquel, nos están escribiendo, bueno, obviamente en los televidentes, y por ejemplo, Ninel dice, consumo aceite de cannabis con mis flores, me hace bien. Además, es imposible pagar desde el aceite medicinal como la consulta. Es todo demasiado costoso, prefiero cultivarlo. Nuestra ley le da a esta señora que nos comenta, y tiene razón lo que dice, le da el derecho a registrarse y cultivar. Hay mucha gente que son pacientes y lo cultivan sin registrarse. Yo les invito a que se registren, porque alguien les hace una denuncia y van a tener un problema por lo menos administrativo. Cuando en nuestro país lo podés... El uso que tú le vayas a dar es un derecho que tú tenés. Y lo voy a seguir defendiendo con todos los riesgos que he corrido durante 30 años por esta posición mía, que no es de hoy. Claro. Vengo con esto. Pero eso no quiere decir que lo que la señora esté produciendo es un medicamento. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en tu casa tenés un sauce? No. ¿Y tenés una planta de vinca? No. ¿Por qué no? Si tuvieras leucemia, podrías hacerte la vincristina y la vinblastina. Y si te duele algo, podrías hacerte la aspirina del sauce. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tienen estándar de calidad farmacéutica. Pero podemos tener una planta de boldo, una de Marcela, y un día te cayó mal la comida, pero no te vas a tratar un cáncer gástrico. O sea, la gente está haciendo lo que nuestra ley no le está ayudando a hacer de otra manera. Yo no voy a cuestionar a un solo paciente que en su desesperanza por la falta de respuesta de otros tratamientos busca esta salida que sabe que funciona. Pero también es cierto que funciona en un porcentaje alto por placebo. La investigación nos tiene que demostrar qué porcentaje de eficacia tiene. Pero a mí lo que más me angustia en este momento es la seguridad de los productos. Claro. No es cierto, y a mí me toca ver esas cosas, no es cierto que lo que están tomando los pacientes es seguro. Que funciona, es que la planta funciona sola. Este mercado ilícito de alguna manera está abusando de las bondades de una planta que es bastante segura, que tiene bajo nivel de efectos adversos, en general reversibles, pero también debemos saber
que ese nivel bajo de efectos adversos irreversibles son en personas sanas. Claro, una persona con trastornos... Yo he visto pacientes con arritmias graves que me han consultado hasta de las emergencias porque están tomando el famoso aceite. Se lo están dando para el dolor y claro que le alivió, pero tiene una arritmia, tiene un trastorno Carlos, por ejemplo, cardiovascular. tiene glaucoma, dice que hace 3 meses que está tomando el aceite de cannabis y le bajó la presión del ojo de 20 a 10. Nadie dice que no pueda funcionar. Lo que estamos diciendo es la calidad de producto que toma Carlos, claro. María, Juana, no importa. El Estado tiene la obligación, porque además tuvo desde diciembre de 2013 un mandato parlamentario que lo obligaba a implementar esta ley. Y a mí lo que me ha sorprendido mucho es que cualquier cosa que hace el gobierno, que la oposición no está de acuerdo, o que la gente no está de acuerdo, en general, todos protestamos. De esta falta de implementación hemos sido omisos y silenciosos durante mucho tiempo. La ley dice que son 180 días para implementar, no para empezar a implementar. Es verdad que en 180 días tú no implementas, pero en 5 años y medio se podían haber hecho más avances. Y yo sé que hubo gente muy bien intencionada del gobierno que intentó que esto avanzara, pero hay obstáculos dentro de la burocracia del gobierno, por incompetencia, por ineficacia y por ignorancia. No saben, pero si hubiera habido voluntad política, no hoy, que se manda una ley al Parlamento para investigar. Y a mí, la verdad que la felicito, la ley no me parece que tengamos que hacer leyes para cosas que ya hay leyes, pero lo felicito en el sentido de decir, bueno, entonces quiere decir que la Academia Nacional de Medicina, antes de volver a abrir la boca y decir algunas cosas del bajo nivel de rigurosidad técnica que dijeron, no lo digan más, porque es gente muy prestigiosa la que tenemos en la Academia Nacional de Medicina para que esté diciendo algunas cosas que no son precisas. Entonces ahora todos se van a tener que someter a los hallazgos de la investigación. ¿Qué es lo que no es preciso que dicen, por ejemplo? Bueno, hubieron barbaridades como que teníamos 270.000 abusadores de cannabis, cuando en realidad lo que tenemos son 270.000 usuarios, de los cuales más del 80% no son abusadores. Se dijo eso desde la academia. Desde la academia se habló de los riesgos de ciertos riesgos que depende de cómo se los plantee, que son riesgos del uso abusivo y no del uso medicinal. Se han mezclado conceptos. No del también correcto uso que debería tener. Claro, no, pero además hay una cosa. En el uso medicinal tú no tienes el mismo nivel de efectos adversos que tienes, ni el tipo de efectos adversos que tienes en el abuso. O sea, una cosa es abusar porque ni siquiera los tienes en un uso controlado, en un uso escaso, muy bajo, como tampoco lo tenés con tomar una copa de vino por semana, tampoco lo vas a tener. ¿Por qué, más allá de la academia, desde los médicos, por qué hay tan pocos médicos que trabajan con el cannabis medicinal? Por lo mismo, vos no te olvides que estamos cambiando, ninguna ley cambia una cultura. Ayuda a que se baje el prejuicio contra esa conducta sancionada previamente. La legaliza, pero no cambia la cultura. Los médicos durante 70 años les estuvieron diciendo que el cannabis mata. Y que droga, y que mata, y que fríe las neuronas. ¿Cómo van a hacer para acceder o ocurrírseles buscar información de estándar académico de las universidades más prestigiosas del mundo, donde mandan a estudiar a sus hijos? Las bibliotecas de esas universidades muestran que es neuroprotector y neuroreparador y que la neurotoxicidad está vinculada a la edad y a la dosis, no a la sustancia. De la misma manera que las benzodiazepinas que prescriben, algunas de las cuales no precisan más que una dosis ínfima para tener una gran neurotoxicidad, como son algunos hipnóticos, por ejemplo. Cosa que no se cuestiona. El médico ha sido instruido a que lo que viene de la farmaindustria siempre es seguro, hasta que viene un comunicado que dice que tal medicamento va a ser retirado de plaza, no porque no fue eficaz, sino porque no era seguro. Con cannabis y cannabinoides tenemos muchos años de seguridad. Ya sabemos que son bien hechos y bien utilizados, compuestos de una eficacia interesante, que hay que mesurar más para algunos efectos, pero también de extrema seguridad.
de extrema, Que como no no tienen otros medicamentos. ni otras sustancias. Raquel Peirauve, tenemos millones de mensajes de los televidentes, lamentamos no tener más tiempo, así que te vamos a volver a convocar y Yo vamos a hacer con una mucho gusto. super consulta. Les agradecemos a los Una televidentes jornada de trabajo. Está todo el mundo encantado con La tu presencia acá. agradecida soy yo a ustedes porque esto se llama democratización de la información, mujeres. Y yo aplaudo eso porque el televidente necesita eso. Muchas necesita que se le diga un poquito de verdad. Gracias. Muchas gracias, Un placer, Raquel. Un placer.